Ahí me escuchan. Sí, profe, ahí sí. Ya, gracias. Estoy hablando sonroja. Digo, capaz no me escuchan. Ya. Entonces, chicos, vamos a continuar. Estamos una clase tarde, pero no se preocupen que el tema de derivadas numéricas no es difícil, así que en ese nos igualamos, ¿no? Para no avanzar, he hecho una bola. Ok. Entonces le ponemos, hoy es 27 del 10 del 2020. Y nos toca ver el método de la bisección y el método del regula falsi, ¿no? O de la posición falsa también le llaman. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Estos métodos sirven para resolver ecuaciones del tipo f de x es igual a cero. Perdón, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, seno de x más x cuadrado es igual a cero. O ecuaciones del tipo x al cubo más 3x cuadrado menos 2x más 1 es igual a cero. ¿Ok? O el logaritmo de x más 1 sobre x es igual a cero. Entonces, cualquier tipo de estas ecuaciones, e incluso de las simples, ¿no? X más 2 es igual a cero. Ya, sirve para resolver este tipo de ecuaciones. En realidad lo que nos sirve es para encontrar las raíces, ¿no? Las raíces de las funciones. Eso quiere decir. Entonces, se dice que si un número C, existe un número C, elemento de los números reales, ¿no? Tal que, bueno, y la función f de x también, elemento de los números reales. Y existe también un número C, elemento de los números reales, tal que f de C es igual a cero. Entonces se dice que C es una raíz de f de x, ¿no? De f de x. Esa sería la definición de la raíz, ¿no? Es decir, existe una función y existe un número real C, de tal manera que se cumple que f de C, ¿de acuerdo? Es igual a cero. Un ejemplo, lo vamos a hacer un ejemplo simple con un polinomio, qué sé yo. Ponemos x al cuadrado menos 2x más 1 es igual a cero. La raíz de este va a ser x menos 1 elevado al cuadrado. Por lo tanto, las raíces de este van a ser igual a x es igual a 1. Eso quiere decir que está dos veces presente, ¿no? Esa raíz en, en, nuestro, en nuestra función. Por eso elevado al cuadrado. Entonces aquí podemos decir que esto es f de x, ¿de acuerdo? Encontramos la raíz que es 1, ese va a ser nuestro número C, entonces, ¿no? Ese va a ser nuestro número C. Si reemplazamos esto aquí, vamos a tener que 1 menos 1 al cuadrado va a ser igual a 0. Entonces, f de 1 justamente así es igual a 0. Entonces, por eso decimos entonces que 1, c igual a 1, es la raíz de esa función, ¿no? Es la definición formal, nada del otro mundo, chicos, simplemente para dar una función, una definición formal. Entonces, vamos a encontrar un número que eh, se encuentre, perdón, un número que cruce el eje de las X en general, ¿no? Que cruce el eje de las X, donde la función cruce el eje de las X y vamos a hacerlo no mediante forma analítica, sino mediante un método numérico. ¿Ya? Entonces, voy a graficar varios casos de funciones que podrían ayudarnos a entender lo que queremos hacer en esta tarea, ¿no? Entonces dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, para tener la misma interpretación. Vamos a suponer una función 1, 2, 1, 2, 3, 4. Y también lo voy a hacer de 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Entonces, supongámonos, chicos, una función que cruza de esta manera al eje X. Miren, tenemos aquí este punto. Sí. Y lo cruza de esta manera. Va a quedar muy lineal. Muy lineal. No quiero que esté así lineal. Entonces,
Lo voy a hacer que no me quede muy lineal. Ya ahí no me quedó tan lineal. Ya, y la otra le voy a poner más o menos similar, ¿no? La otra solo que convexa y la otra cóncava, ya algo así. Listo. Entonces este es el caso A que vamos a analizar de la raíz y este es el caso B, ¿no? Así pueden ser las funciones, de esa manera podrían cruzar el eje X. No toda, no toda la función, pero una rama o un segmento de la función podría cruzar de esa manera el eje X. Ya, y lo que voy a hacer entonces es graficar aquí, vamos a poner que este es el punto A y este es el intervalo AB. Lo mismo voy a poner por aquí, vamos a poner este es el A y bueno, aquí pongámosle el punto B, ya, en el intervalo AB. Entonces, miren, lo primero que tenemos que definir es que si en el intervalo AB, ¿cierto? Si f de A, este le vamos a llamar aquí el punto f de A, y aquí le vamos a llamar el punto f de B, ¿de acuerdo? Si f de A y f de B son de distinto signo, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, en este es nuestro caso, f de A es mayor que 0, f de B es menor que 0. ¿De acuerdo? Entonces, si cumplo eso en el intervalo donde quiero buscar una raíz, lo que digo es que sí hay una raíz, ¿no? Es decir, aquí va a haber una raíz. Bien, ya. Vamos a ver la otra situación, ¿cierto? Vamos a ver, aquí está f de A, f de B, y lo mismo pasa, ¿no? Vemos que f de A es mayor que 0, f de B es menor que 0, entonces sí va a haber una raíz, ¿no? Sí existe una raíz entre los dos puntos, existe, al menos, se dice, al menos existe una raíz. ¿De acuerdo? En nuestro caso visual decimos que sí existe una raíz. Esto se puede representar de la siguiente manera. Si ponemos f de A por f de B es menor que 0, es decir, si tienen los signos alternados, ¿no es cierto? Es decir, si el uno es positivo y el otro es negativo, eso quiere decir que los dos tienen raíz. Tenemos ahí, espérate. Está desde luz de mi sitio, se acaba de ir, me estoy conectando con mis megas, pero está malo mi internet. Bueno, Kevin, luego verás la grabación, porfa, no te preocupes, ¿no? Ya que regrese la energía, pues te vuelves a conectar normal. A alguien se le cortó la energía. Entonces, miren, lo que está expresado aquí en esta partecita dice, ¿no? Dice que si f de A y f de B tienen diferente signo, entonces existe un C, ¿no es cierto? Existe un C tal que f de C hace que la función sea igual a 0. ¿Qué estoy diciendo? Si el f de A está arriba, el f de B está abajo, o el f de B está arriba y el f de A está abajo del eje X, entonces decimos que ahí existe una raíz y la vamos a buscar. Si nos fijamos en el lado derecho, en el caso del lado derecho también podemos escribir lo mismo, ¿no? Si f de A por f de B es menor que 0, entonces existe un número C, que le vamos a llamar a ese, que tal que f de C es igual a 0. Que sea la raíz, ¿no? Ya. Entonces los vamos a buscar. El método de la división para 2 significa que al intervalo AB le voy a dividir para 2 para buscar la raíz. Entonces veamos qué va a pasar. No, mi gráfica no quedó muy bien. Y la división va a quedar en la mitad. Bueno, voy a tratar de mentir. O mejor le hago la gráfica de otra manera. Mejor hagamos la gráfica de otra manera, chicos. Ya. No se preocupen, ustedes como la tengan, ¿no? Ustedes como la tengan. Y que eso que dice es f de A por f de B menor a 0. En el Menor caso A. F de A menor a 0, sí. ¿Dónde? En el caso A preguntado. Aquí abajo. Sí. Sí, dice F de A por F de B menor que 0, ¿no? Ya. De los dos casos, lo mismo debe ser, ¿no? Cualquiera de los dos casos debe ser lo mismo. O sea, Solo el que radio de eso pasa por el punto C.
Poco. Entonces, mira, en los dos casos no importa, ¿no? O sea, lo que debes ver es que que el FDA por el FDB debe ser menor que cero, ¿no? ¿Por qué? Porque así sé que entre los dos va a haber un cruce por cero, ¿no? FDA por FDB es igual a cero. Ahorita lo vamos a hacer. En los dos casos se debe verificar lo mismo. Lo que va a pasar es que ya ahorita lo que vamos a explicar en el uno y en el otro se va a ver un poquito diferente. Entonces, miren, lo que yo digo ahorita es cuando pregunto esta parte que su amigo, su compañero me dice que le especifiquemos, estamos viendo que si se cumple esa condición, es decir, que si FDA y FDB tienen los signos cambiados, eso quiere decir, como vemos en la imagen, que la raíz está dentro de ese intervalo y la podemos llamar C. Lo mismo del otro lado. ¿Ok? Ya, entonces, ¿qué dice el método de la bisección? ¿Cómo encontrar ese punto C? Para no hacerlo de manera analítica. Entonces dice, tomamos el intervalo AB, este de aquí, y lo dividimos para 2. ¿Correcto? Entonces dice, bueno, el punto, voy a asumir que la raíz C, voy a hacer una asunción, que debe estar en la mitad del intervalo, es decir, que va a ser A más B sobre 2. ¿De acuerdo? Entonces, dividimos el punto, este es el C real, déjenme le diferenciamos con un asterisco para que diferenciar que esa es la raíz. Voy a borrarlo, voy a ponerlo bien. Que este es el C verdadero al que tenemos que llegar. Ya. Ahora yo digo, miren, asumo que la raíz va a estar en C y C va a ser igual a más B dividido para 2. Eso quiere decir que voy a caer en la mitad del intervalo. Entonces dividimos este intervalo en 2 y voy a caer aquí, ¿no? Es decir, ahí. Ya, dividimos. Calculamos f de esta C, ¿no? Calculamos f de esta C. Acuérdense que este punto aquí ahora va a ser A más B dividido para 2. Entonces aquí pregunto, f de C, ¿a qué es igual? Ya, entonces vamos a ver. ¿Qué va a pasar? Pregunto, f de C, ¿qué es? ¿Mayor o menor que 0? En mi caso, esto es mayor que 0. ¿De acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer esta multiplicación. Digo, f de A por f de C, ¿de qué signo es? En nuestro caso es menor que 0. Luego hago f de C por f de B y pregunto el signo de esta multiplicación. Es mayor que 0. Entonces, ¿en dónde está la raíz? No va a estar en el intervalo CB, ¿no? Este es mi nuevo punto C, no C asterisco, sino mi intervalo CB. No está ahí la raíz. ¿Por qué? Porque el producto es mayor que 0. Ahí no hay raíz. Entonces, la raíz va a estar en el intervalo en donde el producto es negativo. Es decir, aquí miren, va a estar la raíz. Acuérdense, nosotros vemos la gráfica, capaz nos parece un poco trivial la resolución de este ejercicio, pero acuérdense que esto va a ser el computador, no vamos a hacer nosotros. El computador no ve la gráfica. ¿De acuerdo? Entonces, el computador, ¿cuál va a ser la pista para que él sepa dónde está la raíz? Pues va a ser este producto, ¿no? F de A por F de B, primero, si hay una raíz. Luego dividimos el intervalo para 2, encontramos un punto C, luego hago la multiplicación. F de A por F de C. ¿Es menor que 0? Sí. Entonces, en este intervalo existe raíz. Existe raíz. Aquí no. Aquí sí, aquí no. Entonces, aquí decimos no existe raíz. Entonces, ¿con cuál intervalo nos quedamos a trabajar? Con el intervalo AC. ¿De acuerdo? Ya. No voy a, discúlpeme que esa pizarra se va a ir acumulando de información, pero no hay otra forma de hacerlo. Entonces, ¿ahora qué hago? Todavía no he llegado a la raíz. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que voy a hacer es llevar esta B ahora acá. ¿De acuerdo? Y ahora mi nuevo intervalo AB lo voy a dividir en 2. ¿Cierto? Ahora, esta B, lo que voy a hacer es que B es igual a C. A la C que acabé de calcular, ¿no?
Entonces ahora el intervalo AB se ha convertido en este intervalo que lo voy a marcar de rojo, ¿no? Ahora voy a estar en este intervalo, es el nuevo intervalo AB. Simplemente hemos puesto que la B le hemos recorrido para este lado. Ya. Vuelvo a dividir el intervalo para 2. Encuentro un nuevo punto C. Entonces de esto ya me olvido, trazo una línea por acá y digo, a ver, C va a ser igual, el nuevo C, ¿no? El nuevo C va a ser igual a A más B dividido para 2. Es decir, miren que hemos hecho que ahora este nuevo intervalo lo hemos dividido para 2. Aquí está el nuevo punto C, que es igual a A más B dividido para 2. Encontramos f de C. F de C, ¿cierto? Aquí también habíamos encontrado el f de C anterior, ¿no? Aquí el f de C anterior. Ahora encontramos el nuevo f de C con este nuevo intervalo. Hacemos la misma multiplicación. Decimos f de A por f de C. ¿De qué signo es? En la nueva división. Entonces verificamos, ¿no? En la nueva división, aquí está f de C. F de A sigue siendo por aquí. Entonces tenemos que esto ahora se ha hecho mayor que 0. Ahora hacemos f de C multiplicado por f de B. Entonces vamos a ver, está f de C y acá estaría el nuevo f de B que coincide con el f de C anterior, ¿no? Pero ahora esta es nuestra nueva B. Entonces miren, f de C por f de B, nuestro nuevo B, ahora es menor que 0, ¿no? Ahora este es menor que 0. Ok, entonces el nuevo intervalo en donde voy a trabajar es ahora este de aquí. Ahora, ¿quién tengo que mover? Tengo que mover a la A para este lado, para reducir el intervalo. Y así, fíjense en que le voy acorralando a la raíz por los lados, ¿no? Le vamos acorralando a la raíz cada vez más. No está al revés, sino porque f de B es menor que 0. No, cuando están los dos arriba es positivo, ¿no? En el primer caso está mal expresado el f de C. En el primer caso está mal expresado el f de C del primer rango. Vamos a ver si el f de C del primer rango que está mal expresado. F de C del primer rango está mal expresado. Es A más B, ¿no? Pues mira, aquí está. Dividimos para 2 el intervalo AB. Y aquí está la mitad, ¿no? Aquí está el f de C, que es negativo, y el f de A. F de A por f de C debe ser, es negativo para que debe haber una raíz, ¿no? No es positivo. Sí, Inge, pero está mal expresado aquí abajo, es f de C, le pone mayor a 0. Le puse f de C mayor a 0. ¿Dónde le puse f de C mayor a 0? Ah, f de C mayor, perdón, es. Gracias, gracias. Y aquí es f de C menor que 0. Bien, gracias, ¿no? En este caso, en nuestro caso. Ya. Debe ser menor que 0, ¿no? Para que se cumpla esa condición. En este caso también, ¿no es cierto? Hemos calculado f de C. Aquí f de C es mayor que 0, ¿no? Entonces, por eso f de A por f de C es mayor que 0. Aquí no hay raíz, aquí no hay raíz. Y aquí sí existe una raíz, ¿no? Entonces, miren, luego la lógica es seguir acorralando al punto, ¿cierto? Seguir acorralando al punto, es decir, luego divido esto para 2, quién sabe, miren, vengo a parar por aquí. Ok, entonces luego movemos al punto B, luego esto divido para 2, vuelvo a caer por aquí. Ahora, ¿hasta qué hago eso, no? Hasta que esta distancia, el nuevo intervalo, hasta que la distancia AB, sea menor que algo que yo considero bastante pequeño. Le vamos a poner ese delta. Este delta, por lo general, lo definen el que va a programar, por decirle, hasta que el intervalo sea menor o igual a 0.1. O alguien podrá decir a 0.01. Entonces estamos hablando de las cifras significativas con las que quiero que se aproxime
la raíz al valor real. Aquí con una, con 2 cifras significativas, con 3 cifras significativas, con 4 cifras significativas. Esto va a depender de quién va a escribir la aplicación. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Entonces, hasta que este intervalo de aquí que ven, que le está acorralando a la raíz, tenga un tamaño de 0,1, 0.01, 0.0001, entonces voy a realizar estas operaciones de la división del intervalo para 2. ¿De acuerdo? Ya. Vamos a ver qué pasa en el otro lado. Lo mismo, ¿no? Ya dijimos que f de a, f de b menor que 0, entonces sí hay una raíz. La raíz por el método de la división para 2 va a ser igual a a más b dividido para 2. Entonces, dividimos, ¿no? Por aquí, por acá va a venir a aparecer el punto C. ¿No es cierto? Dividido para 2, encontramos f de c. F de c en nuestro caso es mayor que 0, ¿no? Entonces hacemos f de a por f de b. Esto es mayor que 0. En este intervalo no vamos a encontrar la raíz, ¿no? Es decir, estamos por aquí. Entonces el c. Bueno. Y hacemos f de c por f de b. Eso es menor que 0. En este intervalo sí vamos a encontrar la raíz. ¿Qué hacemos en ese caso? Mandamos la letra a para acá. ¿De acuerdo? Entonces a va a ser igual a esa c. Y ahora analizamos este nuevo intervalo. Dividimos el intervalo para 2. ¿De acuerdo? Divido el intervalo para 2, más o menos por aquí. Este va a ser mi nuevo c. Encontramos este f de c. Ahora miren qué pasa aquí. Que f de c y f de b tienen el mismo signo, por lo tanto, en este intervalo no va a haber raíz, pero f de c y f de a van a tener el nuevo signo, negativo, y el intervalo se va a reducir así. Y así voy a empezar a hacer divisiones para 2 hasta acorralar al punto C. Miren que así le acorralamos el punto C. Y en algún momento ese C, es decir, esa distancia entre B menos A debe ser menor o igual a determinado valor, menor o igual a delta, ¿no? Menor o igual a ese delta que estábamos hablando. ¿Ya? Ahora, también cuando, miren, si evalúo, por ejemplo, cuando ya haga todas esas divisiones, cuando hagamos todas esas divisiones, etcétera, etcétera, voy a encontrar un C que va a ser igual a A más B dividido para 2. Tengo que hacer esa división también para 2. Uno puedo hacerlo hasta que el intervalo sea bastante chiquito, ¿no? No vayan a pensar que esta es una resta, sino pongamos así, coma. El intervalo sea lo bastante pequeño. O voy a hacer C hasta que el valor absoluto de f de c sea muy cercano a 0, ¿no? Sea muy cercano a 0. Porque esa es la idea, ¿no? Estoy encontrando un punto C que haga que la f de c sea igual prácticamente 0. ¿De acuerdo? Como es un método numérico, no vamos a lograr que se obtenga un cero absoluto, sino algo muy parecido a 0. Es decir, que nosotros vamos a lograr un f de c menor o igual a 0.1 si quiero una aproximación con una cifra significativa. A f de c voy a hacerle menor o igual a 0.01 si quiero con 2 cifras significativas. 0.1, ¿no? Es decir, va a depender de la cantidad de cifras significativas que yo quiera obtener luego de realizar estas operaciones. ¿De acuerdo? Eso es lo que voy a hacer ahora. Vamos a hacer eso en el programa. ¿Ok? Ya, entonces, dejen ver si algo por ahí se me pasan de explicarles. Ya, bueno. De manera general, imagínense que nosotros tenemos el intervalo A0, B0, ya tenemos el intervalo A0, B0. Entonces lo que vamos a estar dividiendo
en la mitad, ¿no? Vamos a poner A1. Y aquí le ponemos menor o igual que B1. De tanta división, ¿no? Luego vamos a poner aquí A2. Aquí le vamos a poner B2. Sí me entienden el gráfico, la idea que estoy haciendo, ¿no? Es decir, voy llevando el A, le vamos metiendo así, y la B también, ¿no? Se va metiendo cada vez más dentro de, cercano a la raíz, ¿no? Entonces eso es lo que estoy haciendo en esta serie, miren. Le vamos a poner así, de tal manera que en algún momento de tanto acercarme, voy a llegar a la raíz C. ¿De acuerdo? Es decir, le estamos acorralando. Eso significa que estoy moviendo el A y el B, el A de izquierda a derecha, y el B lo estamos moviendo de derecha a izquierda hasta acorralarlo al C, ¿no? De tanta división, que bueno, no sabemos cuántas divisiones tenemos que hacer. Le vamos a poner N divisiones que tenemos que hacer para lograr obtener la raíz, ¿no? A esto le voy a llamar la expresión 1, que simplemente representa la operación esa que quiere que acorrala a la raíz tanto por el lado izquierdo como por el lado derecho. ¿Okay? Y la fórmula para encontrar cada uno de los elementos de la división, acuérdense que Cn es igual a n más Bn dividido para 2, ¿no? N significa el número de la división. Si le ponen 0 es que recién están empezando, ¿no? Luego le ponen 1, 2, 3. En el ejemplo, para que ustedes lo vean aquí, he hecho 2 veces esa operación, ¿no? 2 veces esa operación y más o menos he logrado acorralarle a la C. ¿Cuántas veces debo hacer esa operación? No sé. ¿Cuántas veces debo hacer esa operación para llegar a C? No sé. ¿Correcto? Eso me va a ayudar a definir el computador. De manera general, aquí está representado la C, el número que tengo de veces que tengo que calcular el C como la división del intervalo A más B dividido para 2 hasta llegar a encontrar la raíz. No. Entonces hago esa operación y además hay que verificar, chicos, que f de A n más 1 por f de B n más 1 debe ser menor que 0, ¿no? Siempre habrá que verificar esas dos cosas. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, lo que vamos a hacer es que una vez que se haya encontrado la raíz, ¿de acuerdo? Una vez que se haya encontrado la raíz, lo que vamos a encontrar en realidad es este punto C de tantas divisiones para 2 del punto medio. ¿Ya? Del punto medio. Bueno, déjenme ahí, les pongo stop. Y les voy a compartir la pantalla para trabajar en MATLAB. Ya está. Tengo abierto MATLAB. Tengo abierto un script. Okay. Entonces vamos a empezar a tirar líneas de código con respecto a este método que acabamos de hacer para encontrar la raíz. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ponerle el nombre a este. Le vamos a poner nombre método de la bisección. En comentario nada más le voy a poner, ¿ya? Entonces vamos a ponerlo así. Este va a ser el método de la bisección. No le voy a poner las tildes, chicos. A veces cuando compartimos los archivos llegan ahí todos modificados. Ya, bueno, dos cosas que siempre suelo usar y voy a poner más bien acá arriba. No se olviden lo que decíamos por ciento, lo que significaba. Entonces, lo que voy a hacer es, acá arriba voy a utilizar dos comandos. El uno es el cls para limpiar la pantalla, clear screen. Y vamos a utilizar el comando clear all, que este permite borrar todas las variables que se han cargado en el MATLAB. Okay, entonces, por ejemplo, aquí en el command window vamos a hacer un ejercicio. Por ejemplo, yo digo x es igual a 3, y es igual a 24 con 13. El 13, el punto y coma, lo que permite es crear la variable, pero que no se muestre en pantalla. Y si yo le creo la variable y no pongo el punto y coma, pues
se muestre el resultado en pantalla como ustedes ven aquí. ¿Correcto? Y fíjense en lo que pasa, ¿no? Si yo voy haciendo operaciones, se me crean en el workspace varias variables que pues puede ser que luego me incomoden en la realización de algún ejercicio porque estas variables ya están declaradas. Entonces, si yo pongo aquí CLC, miren, CLC lo que hace es limpiarme totalmente la historia de los comandos que he digitado. Y si ponen el clear all, correcto, lo que hace es limpiarme todas las variables que fueron creadas, fíjense en este lugar, que fueron creadas para, mediante la línea de comandos o mediante el programa. Eso es lo que hace el clear all. ¿Okay? Ya, entonces ponemos el nombre del método. Ya. Lo importante que tenemos que definir es que a qué función le queremos sacar la raíz. ¿De acuerdo? Entonces, debemos poner una función primero en la que nosotros sabemos la raíz. ¿De acuerdo? ¿Qué tal si trabajamos con una función que diga x menos 2 es igual a 0, de tal manera que la raíz de x va a ser igual a 2, ¿no? Entonces, hagamos eso. Voy a poner por acá abajo, voy a ponerlo ahí, una palabrita que diga function. Profe, una preguntita. Dime. No lo escuché bien. ¿El comando CLC hace lo mismo que el clear all? No. Mira, por ejemplo, yo escribo muchas cosas ahí, ¿no? Mira, igual a 1, x igual a 4, a 3, si no f es igual. Digamos que he escrito muchas cosas y no quiero, fíjate en el workspace y fíjate en el command window, ¿ya? Si pongo CLC, mira lo que pasa. Ah, ya solo limpia la línea de comandos entonces. Ya, sí, pero no te limpia este de acá, ¿no? No te limpia este de acá. Y el clear all, pues te limpia todo. O sea, te limpia las variables, no te limpia la pantalla. El clear all sirve para limpiar variables aquí. Es el uno borro la base de datos y el otro la línea de comandos. Sí, en realidad se diría borras las variables globales, ¿no? Borras las variables globales. Ya. Ya. Ahora miren, suele usarse así, miren. Podemos usar así, poner función y declarar una función y utilizarla como una función. Bueno, hagámoslo así mejor. Hacemos un nuevo archivo y así nos acostumbramos a trabajar. En esta parte le creamos un nuevo archivo. Voy a crear una función. Le vamos a poner función. Eso significa que estoy creando la función. Pongo el valor que quiero devolver. Por ejemplo, le llamo y, como ustedes quieran llamarle, quiero devolver y. El nombre de la función, le voy a poner mi función. Ya. Y entre paréntesis los argumentos que recibirá esta función. En este caso solo va a recibir un argumento. Como les decía, la función con la que vamos a trabajar es y igual a x menos 2. Ahí está. Entonces, cuando implementen cualquier método de resolución de cualquier cosa, trabajen con una función que ustedes rápido, mentalmente incluso puedan determinar el resultado, en este caso la raíz. Si igualo eso a 0, la raíz va a ser x igual a 2. De tal manera, cuando testen el algoritmo, pues ya saben cuál debe ser el resultado y así no están perdiendo tiempo buscando líneas de código que tal vez pueda hacer que estén bien, pero tal vez la raíz no es la correcta. ¿Okay? Entonces, bueno, dime. Con rojo y tengo igualito que usted. ¿Y quién? Que me aparece subrayado con rojo la y la variable. Es porque, o sea, no sé qué hice mal. Le diste solo clic aquí más. Sí. Ya, y pusiste function, así. Sí. Punto y coma, tal vez. No. Tienes de más. Y ahí Pilas ya con- me faltó declarar una variable. Ya, Ya, listo. Entonces, save as, ¿no? Save as. O save, bueno, en el primer caso, save. Se vuelve loco. Ya, save. Siempre creen una carpeta donde estén sus funciones, ¿no? Donde ustedes las puedan localizar. No la guarden por doquier. Para que le ayuden al MATLAB a encontrar sus funciones y no se demoren. Entonces le pongo mi fun. Debe llamarse igualito que esto, ¿no? No le van a poner otro nombre. Es muy importante que la función
tenga este mismo nombre el archivo también, ¿no? O sea, fíjense. Entonces, cuando le pongan save, pues simplemente le dan sí, quiero guardarlo tal cual, ¿no? Para que se mantenga el mismo nombre, no la modifiquen. Entonces le ponemos guardar. Ya está. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos aquí, miren, en la carpeta de archivos ya está la función. Listo. Entonces volvamos al script principal. Y aquí es donde vamos a escribir, que también puede ser una función, ¿no? Donde vamos a escribir el método que vamos a analizar. Entonces veamos. Ahora, lo que deben definir es el intervalo en donde van a buscar la función. Por lo general, eso se le puede decir al usuario que ingrese. Ya, luego de que hagamos unas 2 que 3 aplicaciones, les voy a dar un poquito del interfaz gráfico para hacer aplicaciones de usuario, ¿ok? Pero bueno, ahorita nos vamos a concentrar en los métodos más que todo. Ya. Entonces, miren, luego le decimos al usuario que ingrese el intervalo en donde quiero que esté calculada la raíz. Entonces, acuérdense que nuestro ejercicio tiene raíz 2. Entonces, le voy a dar un intervalo. No le puedo dar un intervalo 5 o 10 porque nunca va a encontrar la raíz. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso también luego hay como controlar. Le vamos a dar un intervalo simplemente para testear el algoritmo. Le voy a dar un intervalo A igual a 0 y B igual a 5. Acuérdense que la raíz está en el punto 2. Ya, entonces ahí está. Le hemos creado los dos. Bueno, le hemos creado el intervalo. Y les voy a decir el delta, ¿no es cierto? El delta que les decía, ¿con cuántas cifras significativas quiero que se aproxime a la raíz? Entonces, miren, por ejercicio, esto es malo, esto es una cifra significativa malísima para un método numérico, pero le vamos a dejar 0, ¿de acuerdo? Entonces, ahí le ponemos, ya. Ahora, ese es el intervalo que nos han puesto. Lo primero que debemos controlar es que en ese intervalo exista una raíz. Entonces, ¿qué debemos preguntarnos, chicos? ¿De qué punto a qué punto? ¿Cómo? Que f de A por f de B sea menor a 0. Súper. Exacto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, vamos. Sí, preguntamos aquí, ¿no? Si f de A, entonces tengo que calcular f de A. Y luego también debemos calcular f de B. Entonces, miren, f de A, empezamos, f de A va a ser igual, ¿no es cierto? Si le pongo f de A, va a ser igual. Tengo que llamar a la función. A la función le he llamado mi fun y le envío la A. Pues ahí está, f de A. Para el f de B hago lo similar, ¿no? F de B va a ser igual y hacemos mi fun y le ponemos aquí la B. Entonces ya tenemos capturado f de A, f de B. Ok, ahora lo que debo hacer es preguntarme, ¿no es cierto? Si f de A por f de B es menor a 0, entonces si es menor a 0 empiezo a hacer todos los cálculos que se deban realizar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner sí. Aquí lo hacemos sí. Ponemos si f de A por f de B, ¿de acuerdo? Es mayor a 0. Ojo, si es mayor a 0 voy a hacer lo siguiente. Voy a mostrar un mensaje en la pantalla y vamos a decir que en el intervalo no hay raíces. Raíces, ¿no? En el intervalo no hay raíces. No se preocupen de hacerlo esto mejor, que como les dije, voy a darles luego una clase del interfaz, entonces ahí le pueden hacer mejor. Ya, entonces, el siguiente paso será, aquí, algo que me olvidé de decirles al inicio, ¿no? ¿Cuántas veces quiero yo realizar esta división? ¿De acuerdo? Entonces le vamos a preguntar aquí a la persona. Yo hice 2 en mi ejercicio y yo creo que ya está la raíz, ¿no? Pero una persona puede definir las veces que quiere realizar el conteo este. Entonces le vamos a decir, n es igual
a 100. ¿Cuántas veces, perdón, a 100? ¿Cuántas veces quiero realizar esta operación? Creo yo que 100. Creo yo que 1000. No se preocupen porque esto el computador la va a hacer, ¿no? Entonces, 10.000 si quieren. Pero bueno, hay que tener en cuenta que esto en algún momento puede reventar. Entonces, vamos a pensar que vamos a hacer esas divisiones o dividir el intervalo en 2 veces, 100 veces. Entonces voy a poner para acá igual a 1, 2 puntos, eso significaría hasta, ¿no? Hasta n, que es 100, eso significaría ese 2 puntos en MATLAB. ¿Qué vamos a hacer? Entonces ahora primero calculo C va a ser igual a A más B dividido para 2. Le ponemos punto y coma. Ya tenemos el A. Entonces ahora tengo que calcular el f de C. F de C va a ser a la función evaluada en C. Ya está evaluada en C. Enter. ¿De acuerdo? Y ahora lo que hago es preguntarme, ¿no? Lo siguiente, miren. Si, número 1, f de C es igual a 0, o sea, puede llegar, ¿no? Que ya C igual a 0, entonces ya tengo la raíz. Decimos que A es igual a C, punto y coma, B es igual a C. Ya tenemos la raíz, ¿cierto? Ahora sí, else. Else if. Vamos a ver qué pasa. Es decir, calculo el punto medio. Hago A más B dividido para 2. Y si ese A más B, si ese f de C, ¿no es cierto? Es igual a 0, es decir, logré hacer la división. Entonces, cierro tanto el intervalo, es decir, hacemos A igual a C, B igual a C, es decir, los extremos cayeron en el punto y medio y encontramos la raíz. Else. Ahora, ¿cuál sería la condición? ¿No? Else if. Si f de B por f de C es mayor que 0. ¿De acuerdo? Es decir, si la raíz está del lado de A, ¿no? Del lado tirando de A. Entonces nos toca mover el punto B. Por eso nos toca mover el punto B. Si ustedes revisan sus apuntes, chicos, cuando tenemos que f de B por f de C mayor que 0, movemos el punto B para la derecha. ¿De acuerdo? Eso es lo que voy a hacer. Entonces hacemos B es igual a C, punto y coma, f de B es igual a f de C. Movimos el punto B hacia la derecha. Else. ¿Qué pasa ahora? Es decir, si estamos del otro lado, entonces movemos el punto A. Entonces hacemos A es igual a C. Y lo que hago es de f de A es igual a f de C. ¿Ok? Ponemos end. Ya tenemos el end del if, de este if, ¿no? De este if. Ahora vamos a ver. Como les decía, si el intervalo es pequeñito, es decir, si la división que estamos haciendo ya es menor, en nuestro caso, que es 0,1. Entonces le vamos a poner si, ¿de acuerdo? La distancia entre el punto B y el punto A es menor que delta. Bueno, aquí hay que ponerle en valor absoluto, ¿no? Si el valor absoluto, que esa sería la distancia, ¿no? Si el valor absoluto entre A y B es menor que delta, ya termino el algoritmo, le ponemos break, ¿de acuerdo? Y le ponemos end. Ok, terminamos el for, ¿de acuerdo? Terminamos el for. Imprimo C, imprimimos f de C y ponemos end y así ya se termina el algoritmo para el if. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí les vamos a mostrar de rojo, no se preocupen, o de amarillo. Lo que me está diciendo es que no tenemos ni declarado una variable ni nada. Pues pueden ustedes poner disp, usar el comando disp c o idisp fdc, ¿no? Ya, disp c o disp fdc, para que no los moleste. O lo mismo es dejar la c y la fdc, ¿no? Lo que es lo mismo, como yo les decía,
le voy a dejar a manera de comentario. Podemos poner la C o la F de C, ¿no? Es lo mismo. Solo que en el otro me va a decir que esas variables no están siendo utilizadas. Entonces le vamos a guardar a este, le voy a poner guardar. Le ponemos este como el método de la bisección. De la bisección. Ok, ya está guardado. Y para ejecutarlo totalmente, miren, le dan run. Y vemos, ¿no? Acuérdense que yo dijimos, de acuerdo, que nuestra raíz debe ser, es 2, ¿no? Es 2. Pero yo puse un delta 0,1. ¿De acuerdo? Entonces, por eso la raíz es la tolerancia, las cifras significativas. En nuestro caso es 1, que en vez de ser 2, pues me deja 1,9. También podría resultar que me dé un valor de 2,1 por la cifra significativa, ¿no es cierto? Aumentamos la cifra significativa y le damos run. Perdón. Fíjense ahora cuál es el resultado, ¿no? El resultado, miren. Y el FDC ya es casi 0, ¿no? Es bastante 0. ¿Correcto? Otra vez vamos a hacerle, si aumento esto, le doy run. Entonces miren, la raíz es 2,0001 con, ya aquí en este caso nos sale con 4 cifras significativas. Y fíjense en esto es casi 0, ¿no? 0. Entonces mientras mayor cantidad de cifras significativas ustedes aumenten, mejor el resultado que ustedes van a obtener. ¿De acuerdo? Ahora, veamos qué pasa con esta n, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces voy a hacer la división? Veamos, si le pongo 10 veces la división, que voy a hacer 10 divisiones nada más. Entonces, a pesar de las cifras significativas, miren, pero para llegar a esa exactitud que yo le puse, que le pusimos con ustedes, de 100, en 10 operaciones, 10 veces que haga este ciclo, 10 divisiones que realice, no voy a alcanzar a llegar a ser tan exacto como espero, ¿no? Entonces hay una relación entre este número y este número de veces de divisiones que queremos hacer. Bueno, ya luego voy a dar un teorema para enlazarlos, ¿no? Pero bueno, si le ponemos uno bien grande, fíjense, correcto, estaría bien. Si ustedes quieren saber cuántas veces hizo esta operación, aquí también podemos hacer un disp K. O sea, desplegar K, que va a ser el que lleva las iteraciones. Entonces, miren, para poder llegar a esta exactitud, en vez de hacer 100 veces la división del intervalo, ha hecho 13 veces, ¿no? El K es el número de iteraciones que realizó el algoritmo para darnos esta respuesta. ¿Qué tal si le aumentamos un poquito más? Le pongo así. Ya, hijo, ya te muestro. Entonces, miren, para llegar a esta que ya es prácticamente 2, ha tenido que hacer 16 operaciones, ¿no? Para aumentarle la exactitud aquí. 16 operaciones. Entonces, esta n es muy grande, tal vez, pero fíjense que aquí tenemos un control que dice que si yo ya cumplo con este delta, si ya cumplimos con ese delta, pues ya que pare el algoritmo y tenemos el resultado que nos interesa. Me pide ver la función, es así, ¿no? X. Ya. Una vez, chicos, que está testeada la función, permítame un ratito. Chicos, hagamos el break a las 14:40, nos vemos, ¿ya? Que se me secó la... Listo. Inge, ¿podría dejar en la primera pantalla? No sé si me escucho.
Compañeros, una pregunta. em, ¿Qué significaba acá? Si es que alguien me oye. K era el número de pruebas que iba a realizar el sistema. Por eso creo que aumentó a 16 pruebas esta vez. Gracias. Tumeu y sus directivos han presentado este mediodía su dimisión tras celebrarse la que ha sido su última junta. Según el club, el motivo que ha llevado a esta decisión ha sido Compañero, el micrófono. el estado de alarma
Seguimos, chicos. Entonces, nos dio la raíz, ¿no es cierto? Nos dio la raíz. Quería ver otro ejercicio. Inge, una preguntita. Ahora sí vamos a testear con otro tipo de funciones, a ver qué tal nos sale. Porque esta función es bastante simple. Escucha, Inge. Sí, Disculpe una pregunta. dime. ¿Cuál es el criterio que hay que tomar para poner o no los punticomas? A ver, voy a hacerlo aquí en el command window. Por ejemplo, mira, si yo quiero que el resultado se aparezca en la pantalla, le dejo sin punto y coma, ya. Si no quiero que aparezca, le ponemos punto y coma. Si yo quiero declarar varias variables en una misma línea, no puedo hacer esto, ya me va a dar un error. ¿Sí ven? Entonces, si yo quiero declarar varias variables en una sola misma línea, lo voy a hacer separados por punto y coma. No puedo, no necesariamente en la línea, en la última línea, si quiero que aparezca el resultado. Miren. ¿Sí ven, no? Entonces, aquí pues puse, para poder declarar la otra variable, no hace falta que yo ponga ahí, pero si yo no quiero que se muestre el resultado en la pantalla, pues ponemos punto y coma. Ahora vamos a ver en el código donde ponemos punto y coma. Yo no quiero que esto sea, cada vez que yo ejecute el programa, se aparezca esta n, ¿no? Igual aquí para declarar estas variables, pues como la voy a hacer en una sola línea, entonces voy a poner el punto y coma al final y tampoco quiero que aparezcan en pantalla. Entonces, si yo quiero declarar varias variables o varias instrucciones en una sola línea, entonces utilizo el punto y coma. El % comentario, ¿no? Entonces aquí le voy a poner intervalo, que este es el intervalo AB. Listo. Y este va a ser el número de variables significativas. O lo que vamos a poner en nosotros es la inclinación del valor real, ¿no? Inclinación del valor real. Ok. Ya, miren, igual, ¿no? Aquí, como les decía, quiero ejecutar varias instrucciones de una sola línea, entonces las hago mediante punto y coma, ¿no? Lo separo por punto y coma. Si lo pondría así, entonces el punto y coma significaría únicamente que no quiero que se muestre el valor de esa operación. Entonces, miren, por ejemplo, yo pongo aquí f de a es igual a mi fun. Le ponemos el valor de a. Entonces, miren, no quiero que aparezca ese resultado en pantalla porque me va a llenar la pantalla de mucha información que no quiero. Entonces, por eso le ponemos el punto y coma. Además, podríamos utilizarlo para ahorrarnos líneas de código o en una sola línea mantener bloques iguales, ¿no? Con información similar para que se ejecuten. Entonces, por eso es el punto y coma. En las funciones, por ejemplo, como el if, ¿de acuerdo? No hay que poner punto y coma, sino ahí se entendería que ahí se termina el if. ¿De acuerdo? En estas hay funciones de MATLAB, por ejemplo, que el display me envía texto. No es necesario, tampoco no les va a molestar si ponen. No es necesario el punto y coma. Si lo pongo, simplemente va a ser costumbre. Si no le pongo, no hay ningún lío. No hay ningún lío. Igual aquí en el for, cuando empieza el for no hay que poner aquí punto y coma, si no ahí terminaría el for. Entonces aquí, imagínense que este for, si yo no le pongo aquí en cambio punto y coma, miren lo que va a pasar. Que la C va a irse imprimiendo cada vez que ejecute el algoritmo, ¿no? Cada vez que esté dentro del for. Y entonces le pongo el punto y coma para que no me imprima en pantalla ese resultado. MATLAB tiene una ayuda, miren que cuando yo me olvido escribir un punto y coma, lo marca de esta manera a la línea de comando. Al igual me dice, mira, que no tengo ahí un separador de columna, que no está el punto y coma, y me dice una alerta, ¿no? Para que justamente no me pase esto, que se impriman los resultados a cada rato. ¿Ok? Ya, y lo mismo, no el mismo criterio aquí, no hace falta punto y coma, no hace falta punto y coma, aquí ya son líneas, instrucciones, entonces aquí estoy ejecutando dos instrucciones en una sola línea, por eso pongo el punto y coma. Ese sería el criterio que marca el MATLAB para usar el punto y coma. Si en algún lado me olvido de escribir en MATLAB el mismo programa, me va a decir, no, o sea,
te olvidas de marcar un punto y coma, entonces que él cree que es necesario, entonces le pongo ahí el punto y coma. ¿Ya? Ya, Inge, gracias. Una pregunta. Dime, hijo. El valor de C es el que debería haberse aproximado a 0, ¿no es cierto? Sí. No a 0. El valor de C se aproxima a la raíz, es decir, a 2, y el f de C, o sea, la función evaluada en C, ese debe aproximarse a 0. A ver, la función, la f de C es la que debería aproximarse a 0, ¿verdad? Claro. Ya, Y el C debe aproximarse a la raíz. En este ya. caso, el C es 2, ¿no? El C es 2. El f de C, que es el valor a donde se aproxima la raíz, mira, es 0.00004, ¿no? Ajá. Inge, ¿puedes subir un poquito más? No, en la línea de código. Ya, ahí. Inge, y con respecto a N, llega un cierto tiempo en que ya si ponga usted 1000, sale que la operación ha sido repetida 16 veces, de eso ya no pasa. Ya, ese es por, mira, a ver, por ejemplo, le pongo 10, ya le ponemos, por decirte algo, 5. ¿Qué quiere decir n? ¿Cuántas veces voy a dividir el intervalo para 2? Entonces, mira, cuando dividimos en 2, dividimos el intervalo para 2 5 veces, el resultado va a ser 2.03, ¿de acuerdo? 2.03. Y el delta, es decir, la inclinación que yo quiero del valor real, es decir, si la raíz es 2, entonces puedo aceptar raíces 2.00001 o 1.99999, ¿ok? Ya. Para poder llegar a esa tolerancia que he puesto aquí, a esta que ven ustedes aquí, me faltan hacer divisiones, pero yo he puesto que solo voy a hacer 5. Me faltan hacer divisiones. Entonces, yo le pongo aquí, digo, bueno, voy a hacer 10 divisiones. Como hacemos 10 divisiones, miren, me aproximo un poco mejor. Casi es 0, ¿de acuerdo? Casi 0, pero todavía no llego a esta tolerancia. Entonces, en el n se acostumbra por lo general a poner números bastante grandes, que va a depender de la velocidad del computador, y etcétera, etcétera. No llegamos a estos 100, por el tipo de función que estamos utilizando. Es bastante simple. Acuérdense que solo 16 iteraciones llega, no vaya a llegar a más. ¿Cómo puedo hacer más divisiones? A subir estas 16, pues aumentando la tolerancia. Miren, aumento otro 0. ¿Sí lo ven? Aumento otro 0. Si ven la tolerancia, si aumento la tolerancia, entonces puedo llegar a esa cantidad. Ahora, va a depender de cuántos ceros ustedes quieran para que aumente el número, obviamente, del n, ¿no? Pero yo le dejo quemado un 100, es decir, vamos a hacerlo 100 veces en el caso extremo. Ahora puede ser que hago 100 veces y todavía no llego a la raíz, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa si ponemos otra función. Vamos a hacerlo eso, ya vamos a poner otra función, a ver qué nos dice el algoritmo si cambiamos la función. Y que, o sea, delta es el espacio que existe entre A y B. Sí, mira, aquí está el espacio que existe entre A y B, ¿no? Ya. Ese es el delta, justamente ese es el delta, ¿no? Es el espacio Entonces, que hay entre A y B. Sí, mientras ese valor esté más cercano a 0, la raíz va a ser más exacta. Va a ser, obviamente, eso es lo que significa la tolerancia, ¿no? Que mientras mayor aumentes, la raíz más exacta va a ser, ¿de acuerdo? Mientras más ceros aumentes a la derecha en este caso, ¿no? Claro, sería mientras más disminuye la tolerancia. Exactamente. Ya, gracias. No, en ese caso es aumentar la tolerancia. Ahí. ¿De acuerdo? Disminuir sería ahí, disminuir la tolerancia. Es algo medio raro aquí, ¿no? Pero la tolerancia se mide así, ¿no? Ahí aumenta.
Ah, ya. Ya, O sea, entonces, 0,001 es más pequeño que 0,1, ¿no? claro, o sea, es algo así como te digo, es un criterio medio raro la tolerancia, ¿no? Mientras más pequeña, o sea, mientras el valor es más cercano a cero, se dice que ha aumentado la tolerancia. Ah, ya, ya, ya. O sea, O algo sea, así medio inversamente proporcional, llamamos así, ¿no? ya, ya, Sí, es el criterio de la tolerancia. Sí, ya, ahí sí ya lo entendí. ya. Listo. Entonces, miren, ¿qué se puede evaluar del algoritmo? Entonces, se puede calcular el valor absoluto del algoritmo para resolver esta ecuación, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo era el algoritmo, no? ¿Cómo es el error para encontrar el error absoluto? Acuérdense que es igual al valor absoluto del valor real. Acuérdense que el valor real es 2 menos lo que nos dio el algoritmo. Está almacenado en la letra C. ¿De acuerdo? Entonces ese será el error absoluto. Miren, ese será el error de cálculo, más o menos es casi cero, ¿no? Me está diciendo que prácticamente es del f de cero. Y el error relativo va a ser, acuérdense que es igual al valor absoluto dividido para el valor absoluto del valor real, ¿no? El valor absoluto del valor real, en este caso del valor 2. Y este es el error relativo. Entonces, el error relativo suele ser más pequeño, obviamente, que el error absoluto. Y miren, ahí nosotros podríamos incluso trabajar con identificar la tolerancia. Acuérdense que era 10 a la menos d dividido para 2 y con el d podríamos determinar cuántas cifras significativas tiene esta aproximación al valor real. Pero como les decía, esto siempre va a depender del tipo de función con la que estén trabajando, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ponerle un comentario. Voy a poner un comentario aquí para no olvidarnos de la función que iniciamos. Y voy a poner una función que le voy a llamar y es igual a x por el seno de x. Para el seno de x. X por el seno de x. Ponemos x por el seno de x. Menos 1. Ya, entonces, bueno, le podemos guardar, ¿no? Muchas veces cuando yo ejecuto aquí, llamo a mi función, él guarda, pero bueno, le recomiendo siempre le ponemos save, ya hemos guardado. Cuando no se guardan, se fijaron que aquí me apareció un asterisco, miren, por ejemplo, le borro aquí y me aparece aquí un asterisco diciéndome que hubo modificaciones, pero no he guardado, ¿no? Entonces le ponemos punto y coma, ¿de acuerdo? Y le ponemos save y desaparece el asterisco ya indicándome que la configuración actual de este archivo está guardada. Ya, entonces he cambiado la función. Voy a soltar el mismo algoritmo. Le vamos a poner run. ¿Qué pasa aquí? Node input arguments. Ah, es que le ejecuté el otro. Es este. Ahí. Ahora sí. Ya, me dice, en el intervalo no hay raíces. Puede ser que no hay raíces en el intervalo de 0 a 5, no sé, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí para identificar las raíces? Entonces debemos dibujar la función. ¿De acuerdo? Ya habíamos visto en la clase anterior cómo dibujar, cómo graficar. Entonces, podemos hacer aquí al inicio, tenemos un espacio para poder hacer un plot. Vamos a graficar primero la función con la que queremos trabajar. La vamos a graficar por lo general en un intervalo, qué sé yo, de menos 10 a 10 para ver cómo se comporta esa función. Entonces, primero declaramos una variable x que va a ser igual a... Y aquí para declarar el intervalo, pues simplemente bastaría con corchetes o con paréntesis, da igual, y le ponemos el intervalo en el que quiero graficar, ¿no? Menos 10, 2 puntos, 10. Eso sería que quiero graficar en el intervalo de menos 10 a 10. Pero ¿cómo quiero que avance el eje X? Pues quiero que avance en saltos de 0,1 en 0,1 o 0.01 o 0.01. Entonces va a quedar así. Eso significa que voy a ir de menos 10 a 10 en saltos de
de 0.01, ¿no? Es decir, menos 10, menos 9.99, menos 9.98, bla, 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 y así hasta llegar al 0, y luego llegamos hasta el 9.99 y luego 10. Entonces, ahí está. Eso es lo que va a hacer. Y va a ser igual. Escribimos la función. Ya, aquí nada más hay que tener cuidado a algo, ¿no? Como acabo de declarar un vector, entonces aquí la operación no es vectorial, por eso se pone aquí un punto y ya está, está resuelto el problema. ¿En dónde pongo el punto? Donde veo que hay vectores. Por ejemplo, si yo tengo, vamos a hacer esto aquí, CLC. Mira, por ejemplo, yo declaro un vector X, como lo he puesto ahí arriba, desde menos 10, 2.0.1 le voy a poner en este ejemplo, solo en este caso, ¿no? A diferencia del otro. Cuando yo hago esto, en realidad lo que estoy construyendo es un vector. Ahí está el vector. ¿Sí lo ven? Entonces ahí se creó un vector X con todos esos valores. Lo que haríamos en otro lenguaje de programación, for un valor, ¿no es cierto? O while, desde un valor inicial hasta un final y vamos aumentando de 0,1 en 0,1. Ya, entonces ya está creado. Miren, aquí está este. Entonces si pongo la X es un vector. Cuando yo multiplico, por ejemplo, pongo seno de X, ¿correcto? Me va a dar otro vector. ¿Sí ven? El seno de X, como X es un vector, el seno de X también va a ser un vector. Y cada valor de este seno es justamente el seno de cada elemento de la X, ¿no? Entonces le sacó a cada elemento de la X el valor del seno. ¿Okay? Entonces lo que hubiésemos hecho es que para cada uno de los valores de X, sacarle el seno y a guardarle un vector. Aquí nos ahorramos eso. Entonces le ponemos el seno. Cuando yo pongo, miren, X por el seno de X, acuérdense que los dos son vectores. Ya. X ponemos por el seno de X. Entonces me va a dar un error. Como les decía, MATLAB es un Matrix Laboratory. Entonces me está diciendo que no se puede multiplicar dos vectores. ¿No es cierto? No se pueden multiplicar dos vectores, peor aún si no coincide la dimensión. Lo que yo quiero hacer aquí no es la multiplicación vectorial, sino quiero que un elemento del vector X se multiplique con un elemento del vector seno de X, el otro elemento del vector X con el otro elemento del vector del seno de X. Entonces, esa se llama una multiplicación punto a punto. Eso es lo que se conoce matemáticamente como una multiplicación punto a punto. Entonces, tengo dos vectores y lo que quiero hacer es multiplicar. No hacer la multiplicación vectorial ni matricial, sino que quiero multiplicar cada elemento del un vector con cada elemento del otro vector, y esa es la multiplicación punto, y por eso ustedes van a ver el punto que está ahí. Algo que es mágico de MATLAB, miren que el seno de X es un vector, pero este es un escalar. Entonces debería darme un error. Miren, si yo pongo seno de X menos 1, me hizo la resta de S menos 1 que ustedes ven aquí para todos los elementos del seno de X, ¿no? Es decir, hizo el primer elemento del seno de X le restó 1, al segundo le restó 1, al tercero le restó 1, entonces no hace falta que este sea vectorial, ¿no? O sea, un vector para poder hacer las operaciones. Ya, entonces hay que tener cuidado aquí, nada más que si sé que voy a multiplicar dos vectores y no quiero hacer la multiplicación vectorial, sino punto a punto, entonces se utiliza el operador punto. Y luego nos queda nada más que graficar, ¿no? Enviamos el eje X y el eje Y. Ya, no voy a enviar todavía todo el script a ejecutarse, solo quiero enviar esta proporción, ¿no? Miren la proporción de arriba. Entonces lo único que doy es run section, ¿no? Ejecutamos esa sección y debe darme una gráfica. Permítanme que estoy solo compartiendo MATLAB. Como que se puede, aquí está. Ahora sí. Uy.
sé por qué no quiere. Bueno, aquí está. Entonces, miren, esto fue, vamos a poner el grid, vamos a poner el grid para que nos muestre de mejor manera. Grid on, que es la reja, la rejilla, y le doy run en la sección. Entonces, ahí está. Ok, Le puso grade on y de ahí, ¿qué hizo? ¿Le voy a graficar o qué? claro, le dan grid on y le ponen run section, ¿no? Aquí le dan grid on, run section y aparece la gráfica esta de aquí. Ok. Ya, entonces, miren, fíjense en qué pasó en el caso nuestro, ¿no? Le había yo dado un intervalo de 0 a 5. Entonces, miren, 5 está por aquí, entonces f de 5 es esto, 0 es esto. Los dos son negativos, ¿sí lo ven? Entonces, cuando hizo f de a por f de b, vio que esto era positivo porque las dos raíces, los dos valores de f de a, tanto como f de b, son negativos, entonces por eso me dice que no hay raíz. Entonces, para ver este ejemplo de 0 a 5, miren, entonces le doy Enter, le ponemos Enter, y le pongo Run. Le ponemos Run. Entonces me dice, mire, f de a es menos 1, f de b es menos 5.7946 y me dice, en el intervalo no existen raíces. Entonces, este es un algoritmo en donde yo tengo que especificar en qué intervalo yo necesito calcular la raíz. Y como ven, me da solo una raíz, no me da 2 ni 3. Entonces debemos especificar en qué intervalo. Si yo le pongo que quiero la raíz en el intervalo 0,1 o 0,2, miren, vamos a ponerle que queremos las raíces en el intervalo 0,2, ¿no? Entonces le ponemos ahí. Y debe darme 1 algo. No sé qué 1 será. Entonces, voy a ponerle. Entonces, vamos a poner que la raíz no sea entre 0 y 5, porque tengo más de una sola raíz. Le voy a poner que sea entre el intervalo 0,2. Entonces, ejecutamos esto otra vez. Ya, FDA, bueno, me está llenando. He hecho 15 iteraciones de las 100 que puse ahí. La raíz es 1.1142, ¿de acuerdo? Y sí está bastante próximo a ser, perdón, es 1.1142. Entonces vamos a ver si haciéndole zoom logramos visualizar ese 11 punto algo, ¿no? Pues miren, 11.1 por aquí, ¿no? A ver, cruce por aquí, miren, estaría por acá, aunque se ve bastante bien, ¿no? Ustedes pueden hacerle zoom. Y sí, por ahí estaría, ¿no? Por ahí estaría ya. Entonces hemos testeado, nos sirve este método, está bastante bueno para encontrar las raíces. Lo que sí debemos especificar en qué intervalo nosotros queremos construir o encontrar las raíces. ¿Cuál es la otra raíz? Entonces bastaría con verificar en dónde está la otra raíz. Entonces vamos a ver el otro intervalo. Tenemos otra raíz, chicos, en el intervalo 2, ¿no es cierto? En el intervalo 2, 4. Entonces cambiamos este punto, ¿no? Le ponemos en el intervalo 2, 4. Y ejecutamos otra vez, ¿no? En el intervalo 2, 4, sí tenemos raíz, miren, porque f de a es positivo, f de b es negativo, por eso hay raíz. Se ha demorado o realizado 15 veces la división, ¿de acuerdo? Y nos dice que la raíz es 2.7726, ¿no? Aproximadamente. Vamos a ver la otra raíz. ¿Dónde está el 0? Está por aquí. Bien. 2.7726, más o menos por acá. Que sería donde cruza el cerro, ¿no? Por aquí 2.7725 algo. Entonces, bueno, ahí está la otra raíz. Y de igual manera podríamos mover el intervalo y volver a calcular esta raíz o esta raíz que se encuentra aquí. También podríamos encontrar las raíces del lado
izquierdo, ¿no? Que esa función pues lo permite. Deberíamos simplemente cambiar el intervalo. Este método solo permite cambiar o encontrar una raíz. Hay como hacerle modificaciones para que calcule varias raíces. ¿Cómo se hace, no? Entonces, por ejemplo, lo tengo de menos 10 a 10 y en vez de calcular las raíces desde menos 10 a 10, lo que puedo poner es un while para que me vaya rompiendo, por ejemplo, en 10 intervalos, qué sé yo, en 20 intervalos, todo este intervalo grande y voy resolviendo. Por ejemplo, digo que de menos 10 a 10, ¿de acuerdo? Me divida en un intervalo de menos 10 a menos 8, menos 8 a menos 6, menos 6 a menos 4. Y en cada uno de esos intervalos, pues ir buscando raíces si es que las encuentro, ¿no? Eso va a ser luego como un taller, una actividad que la realizaremos. Ya, ¿hasta ahí alguna pregunta? Inge, ¿cómo le hizo para que le deje de imprimir las matrices? Que me deje de imprimir las... ¿Cuáles matrices, hijo? Las columnas, perdón. Lo que se le llama varios valores. Varios valores. Ponles punto y coma donde... Ah, y para que no te aparezca aquí me dices listado. Ajá. CLS, el comando es CLS para limpiar la pantalla, ¿no? CLS. Tú le digitas aquí CLS y te limpia totalmente la pantalla. Okay. Ya eso no se olviden de ponerle para que se vea de mejor manera el programa. Vamos a ver otro que se llama el método de la posición falsa. Entonces, déjenme aquí termino. Inge, Dime. no, era más si es que le podría mandar al MATLAB porque yo no veía muy bien. Ah, la resolución me dices. Ajá. Bueno, démosle ahorita, a ver. Ahí no se ve bien, ¿no? A ver si le cambiamos la letra y me dicen ahí cómo están todos. ¿Dónde está font? O quizás si le puede utilizar el zoom de la computadora. La lupa. Este no tiene lupa. Ya, entonces mira, vamos si... ¿Qué tal ahí la letra? Aquí. ¿Se Un ve o poquito más. todavía? Todavía. Ahora vamos a ponerle 2 puntos más. Ahí. Aquí. Sí, profe. ¿Se ve bien ahí? Todos. Sí, Con la U16. ¿Qué tal ahí? Ahí quedó ahí, mejor. sí. Ahí quedó. Sí, sí ven todos, ¿no? Ya, entonces para hacer esto así. Ahí. Ya estamos. Ahí ya ven todos, ¿no? El tamaño de letra normal. Sí. ¿Alguien que no vea? ¿Normal? Sí, ahí sí. Ya, bueno. Ya, listo. Ahí. Ya, entonces ahora vamos al otro método. El método se llama el de la posición falsa. A algunos les gusta llamarlo el método del regula falsi. Falsi, ¿no? De falso. Y bueno, este es un poquito más rápido que el anterior. Ya, ¿qué vamos a hacer? Entonces, voy a dibujar las dos situaciones que puse hace un momento. Igual manera, ¿no? Vamos a poner el eje X. 2, 4, 6, 8.
Ya. Con los dos casos de función, ¿no? La una que va así. ¿De acuerdo? Y el otro, ay, no me hagas curva, oye. Eso, ya está. Mejor deja de curva. Y el otro que iría en este sentido, así, ¿no? Así me dejó acá. Ya. Listo. Ahora, ¿qué dice este algoritmo? Miren, entonces, él lo que va a preguntarnos, lo mismo, tenemos A, tenemos B, y aquí también tenemos A y tenemos B. Solo que este me hizo la corrección, así que lo voy a terminar graficando así, pero ya le, ¿no? B. Es una sola curva. Ahora, lo que dice es, vamos a trazar, él como es un programa, un computador, él no ve de qué forma es la curva, ¿no? Él no sabe si es cóncava o convexa. Entonces, él dice, vamos a trazar esta línea uniendo los dos extremos, ese segmento. ¿Correcto? Y en el otro lado también voy a asumir que la curva, donde quiero encontrar las raíces, pues tiene la una forma como la otra forma. Ok. Ahora, ¿qué dice? Entonces, vamos a calcular de la recta L. Aquí vamos a tener un punto de coordenadas C, 0. ¿De acuerdo? Y este punto de aquí, miren, va a ser f de C. Lo mismo voy a hacer del otro lado, ¿no? Este es el punto de coordenadas C, 0. Este va a ser el punto f de C. ¿De acuerdo? No se olviden que la línea azul es la función y igual a f de x, a la cual le quiero encontrar yo la raíz. ¿Cierto? A la cual le vamos a encontrar la raíz. Acuérdense que la raíz está por aquí, ¿no? En este caso aquí, y aquí en este caso estaría acá. Entonces, miren, vamos a calcular la pendiente desde A hasta B de la recta L. Acuérdense que este punto de aquí sería el punto B, f de B. Y este punto de aquí sería A, f de A. Si conocemos dos puntos, la pendiente se calcularía, ¿no es cierto? Como f de A menos f de B. Perdón, f de B menos f de A. Dividido para B menos A, ¿no es cierto? Para B menos A es lo que nos dice en este caso. Del otro lado, entonces hacemos lo mismo. Pero en el otro lado, lo que vamos a hacer es calcular la pendiente de la recta L, pero voy a calcularlo desde B hasta C nada más, ¿no? Entonces, sí, no, porque me convendría, porque yo sé que en C hay un cruce en la recta hay un cruce por 0. Entonces, miren, esta va a ser las coordenadas f de B, este va a ser las coordenadas a f de A. Bueno, voy a calcular la pendiente esa, ¿no es cierto? Voy a hacerle para que sea equivalente, vamos a hacer con verde, vamos a poner aquí que la pendiente M, entre la recta que va desde B hasta C nada más, ¿no? Vamos a poner M va a ser igual a f de C menos f de A, perdón, menos f de B dividido para C menos B. Ya. Acuérdense que C, ¿no es cierto? En C yo tengo que, en la recta, en la pendiente, que f de C es igual a 0. Para eso le utilicé ese punto para tener una variable menos, ¿no? Le ponemos f de B dividido para C menos B. Ahora, vamos a asumir que las dos rectas son las mismas. Voy a igualar las dos pendientes. ¿De acuerdo? Vamos a igualar las dos pendientes. Entonces, esta de aquí la igualo con esta de acá. ¿Por qué? Asumo que son las dos rectas. Acuérdense que no sé si la función es cóncava o convexa. ¿De acuerdo? Pero bueno, voy a igualar las dos ecuaciones. Entonces, las dos pendientes. Entonces decimos que f de B, menos f de A sobre B menos A va a ser igual a 0 menos f de B dividido para C menos B. Por lo tanto, debemos localizar las coordenadas del punto C. Entonces voy a poner que C va a ser igual. Si despejamos del un lado al otro,
nos va a quedar que C va a ser igual a B, ¿de acuerdo? B menos, y nos va a quedar que es F de B. Este pasaría para acá arriba a multiplicar, nos quedaría B menos A dividido para F de B menos F de A. Nos quedaría F de B menos F de A, que este pasaría para acá a dividir, ¿no? Ya. Ahora, ¿cuál es la idea? Miren, que ya divido con esta recta, divido, déjenme le pongo en verde, divido al segmento ya no en 2, ¿no? Sino en lo que define esta recta. Entonces llego para acá. Ahora, pregunto otra vez, la misma pregunta se hace, ¿no? Si f de A por f de C, que es mayor que 0, es menor, perdón, que 0. Entonces la raíz está de ese lado. Y de este lado hacemos f de C por f de B. Esto es mayor que 0. Entonces, de este lado, como ustedes pueden ver, de este lado de aquí, no hay raíz. ¿Qué hacemos? Al igual que la división para 2, enviamos de este para acá. Ahora el intervalo se va a hacer así. Miren, ahora el intervalo AB va a ser este de aquí. ¿De acuerdo? Ya no trabajo con todo el segmento, es decir, ya no desprecio este segmento, sino que desprecio este tramo de la curva. ¿De acuerdo? Este tramo de la curva ya no me funciona. Ahora solo voy a trabajar con el tramo de la curva que va desde A hasta F de C. Y lo que hago es volver a trazar una recta, fíjense ustedes, que une esos dos puntos. Sí la ven, ¿no es cierto? Trazamos una recta que une esos dos puntos. Otra vez tengo un punto C aquí, ¿sí lo ven? Entonces vuelvo a capturar ese F de C. ¿Qué va a pasar? Que debo mover el B para acá. Ya no trabajo con todo ese segmento. Ya desprecio ahora este segmento, trabajo aquí, acá. Trazamos otra vez la recta y en algún momento esa recta va a cruzar por el 0 y le va a cruzar al punto C. ¿Hasta cuándo? Otra vez, ¿no? Hasta que le acorralemos el punto A y el punto B le acorralen a esa curva, ¿de acuerdo? Al punto, a la raíz, le acorralen el punto A y el punto B le acorralen en el tamaño en que nosotros querramos. Lo mismo va a pasar de este lado de acá, miren. Si dividimos mediante esta recta, miren, hago esta recta que acabamos de hacer. Encontré las coordenadas de este punto C mediante esta expresión, ya no dividiendo para 2, sino utilizando esa pendiente, ¿de acuerdo? En este caso, si hago f de A por f de C, este va a ser mayor que 0, y f de C por f de B va a ser menor que 0. Es decir, la raíz está del lado B, movemos el punto A para acá. ¿De acuerdo? Y ya no voy a trabajar con el intervalo inicial AB, sino que voy a trabajar con este intervalo de aquí, con este nuevo intervalo. Entonces, ya no me interesa este tramo de la curva, este ya no me interesa, voy a trabajar con este tramo de la curva. Trazo una nueva recta, fíjense, y ¿qué va a ir pasando? Que esa recta, pues, va a ir acercándose cada vez a la raíz, por el lado de A. ¿De acuerdo? Entonces, este es más rápido, porque no divido para 2, simplemente divido mediante una recta que une el arco de la curva de la función, ¿de acuerdo? Y en base a eso, pues voy a avanzar mucho más rápido por el eje donde quiero encontrar la raíz. ¿Qué habría que hacer? Entonces, acuérdense que en el método de la división para 2, C es igual a A más B dividido para 2. ¿De acuerdo? En el método de la posición falsa, el C se calcula así. Entonces, en donde vean en el algoritmo de la bisección que C es igual a A más B sobre 2, deben reemplazar por esta ecuación. Y ya estaríamos haciendo, porque las condiciones, miren, de si es mayor, si es menor, es la misma. Si es mayor, se pasa un extremo del un lado, el otro se lo mantiene, y así se va avanzando, ¿no es cierto? Ya. Entonces, lo único que habría que cambiar es que en donde hicimos
en el algoritmo C es igual a A más B sobre 2, ahora tendríamos que en ese mismo lugar escribir esta expresión matemática y ya estaríamos realizando el método de la bisección. ¿De que, bueno, eso va a ser para su trabajo, realizar el método de la posición falsa o de regula falsi, ¿correcto? Y resolver unos ejercicios que les voy a poner, verificar, ¿no? Es decir, prueben otra vez con el x menos 2, y es igual a x menos 2, prueben con este algoritmo nuevo, ¿correcto? Prueben la función que pusimos de x seno de x menos 1, a ver cómo les va con ese. Lo que habría que ver es cuántas veces k se repite. Por ejemplo, decíamos que para con la tolerancia que teníamos, k se hacía 16 veces, ¿se acuerdan? Con este creo que también se hacía 16, 15, no recuerdo. Con el regula falsi, veamos cuántas se resuelve. Por ejemplo, puede ser que k sean 5, qué sé yo, k aquí sean 10. Eso tendríamos que ver, ¿no? Bueno, de todas maneras, yo ya les subo el enunciado de la tarea, chicos. Y ya, ¿no? Lo lógico, más bien, no lo lógico, lo que habría que hacer es, donde dice C, de la bisección, en el regula falsi, habría que poner por esto que está ahí. ¿Ya? Y ahí tendríamos implementado ya los dos algoritmos. La próxima semana la próxima clase vemos el método de Newton y nos introducimos a las derivadas numéricas. ¿De acuerdo? Ya, chicos, ahí quedamos. Que tengan una buena tarde. Gracias, Michelle. Gracias, Inge. A ustedes, chicos, que les va Hasta muy luego, bien. Inge. Gracias, Hasta Inge. Hasta luego. luego. A ustedes, hasta luego.